Hola, buenas tardes. Monilí, corresponsal por la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, con sede en Mar del Plata, los saluda. En primer lugar, agradeciendo los comentarios respecto a los dos microprogramas anteriores y bueno, que lleva al compromiso de ir trabajando con los distintos temas, inquietudes que ustedes plantean. Sí, en principio el comentario de Verónica Dres, que me dice qué pasa con la literatura y escuela, por qué son ejes encontrados. Bueno, da para mucho, para abrir, es un abanico muy interesante para desplegar y tiene que ver con lo que nos venimos preguntando desde esta invitación a la realización de un taller de didáctica de literatura infantil, porque yo les decía, antes de entrar a ese espacio, a ese taller, donde uno mismo se tiene que desarmar. ¿Y de qué? De esos preconceptos que tiene respecto a cómo mediar entre la obra y el sujeto lector, porque nos estamos posicionando o estamos solicitando ver estrategias, técnicas, metodologías que nos permitan ubicarnos en ese lugar, ¿no? Ubicarnos como mediadores. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Primero, revisando ese trayecto que tuvimos con la literatura infantil. Y desde ya abordando, bueno, el recorrido que tuvimos en nuestra escuela. Entonces, bueno, yo los voy a invitar a escuchar una parte del texto que me mostrara esta escritora, Sánchez Magariños, de aquí de Mar del Plata. Vamos a poner una parte y empezar a pensar, digamos, cómo sería abordado un texto desde la escuela y cómo nos tenemos que ir ubicando nosotros como mediadores culturales. La princesa y el sapito, un cuento de María Guillermina Sánchez Magariños. En el reino de las flores vivía la princesa Firulí Firulá. Ella podía volar porque una mariposa le había regalado sus alas. A Firulí Firulá le gustaba ir a visitar la flor del reino, que crecían a orillas de la laguna. Allí también vivía su amigo, el sapito Juan Croc Croc, y juntos solían jugar a las escondidas entre los juncos verdes y las margaritas blancas. Una tarde, Firulí Firulá llegó a la laguna y su amigo Juan Croc Croc no estaba. Entonces le preguntó a las margaritas blancas a ver si lo habían visto pasar. Ellas movieron sus pétalos para un lado y para el otro, diciendo, no, no, no. Después le preguntó a los juncos verdes si lo habían visto pasar. Ellos se inclinaron para un lado y para el otro, diciendo, no, no, no. ¿Dónde estaba Juan Croc?
lo dejamos entonces al sapito sentado sobre una piedra, ¿sí? Yo creo que primero tendríamos que pensar en la intención de la escritora. Si nosotros pensamos que hay un artista que está creando una obra, estamos pensando en una intención artística, en una intención estética, donde la escritora toma decisiones que tienen que ver con su quehacer escritural, con su quehacer literario, con sus competencias, con sus saberes. Es decir, ella está pensando, por ejemplo, desde dónde me ubico como narrador, quiénes quiero yo que intervengan en mi relato, qué características les voy a dar a cada uno. Y va fluyendo la obra. Es una obra literaria. Elige determinados recursos, determinados instrumentos para trabajar. Lo que decíamos en el primer microprograma, que el artista decide con qué recursos trabajar. Y si tomamos, por ejemplo, otro arte, tomamos, ¿sí? Ahí se ve esta obra de arte que es de la artista plástica Griselda Olea. Una obra de arte plástico, ¿sí? También la artista toma decisiones, los materiales que va a utilizar, el soporte, la temática, pero la considera una obra de arte. Igual que la escritora cuando crea una obra literaria. Ahora bien, supongamos esa obra literaria ingresando a la institución escolar. ¿Qué trato pensamos que se le podría dar y que la distanciaría de esta intención artística? Una fragmentación. La fragmentación está dada por el famoso empezar a leer vos, esperar, después sigue el otro. Una univocidad. Una pregunta y que la respuesta sea única. ¿Dónde estaban? Por ejemplo. Contrariamente a esto, cuando estamos hablando de arte, estamos hablando de libertad. No estamos ni siquiera hablando de un único significado. Y también hay otra cuestión bastante profunda para tomar, que es considerar al otro, ¿no? Considerar al lector. El lector no es una caja vacía, es un sujeto sociocultural que va a responder de manera diferente, seguro, a lo que nosotros estamos pensando que va a pasar. Una manera única. Una respuesta que no puede ser anticipada. Eso lo vamos a ver en tal caso en el próximo encuentro. Pero para afirmar un poco más esto y siguiendo con la pregunta de Verónica respecto a este par complicado, literatura y escuela, escuela-literatura, que nos va a dar para varios programitas. Podemos leer hoy, compartir unas palabras de la escritora Ofelia Sepia, profesora en letras e investigadora, que ella dice: una lectura
que no pasa de la superficie textual y que ve bloqueado el acceso al sentido profundo del texto que se está leyendo, a su relación con los demás textos leídos y por leerse, y a la relación con toda la producción cultural. Una lectura que parece garantizar la verdad, la seguridad del saber, la inmutabilidad de lo aprendido de una vez y para siempre, e inhibe esa comprensión diferida que tiene toda lectura verdadera. El acceso al sentido profundo de los textos abriría el camino a otras interpretaciones y a otras preguntas, tal vez sin respuesta, pero dice Ofelia Sepia: la escuela no es el lugar para la incerteza, para la indeterminación semántica. La univocidad aleja lo complejo y ofrece seguridad y cosas menos perturbadoras que los vacíos y los silencios que habitan en los textos. Y más adelante expresa una pregunta muy interesante que ¿es posible leer verdaderamente literatura en el interior de una institución como la escuela? Gran debate vamos a tener, ¿no es cierto? Bueno, el compromiso entonces de ir profundizando todo esto, en principio estamos tomando este lugar que es la literatura como arte. Y entonces ya estamos diciendo que vamos a acompañar los textos con libertad. Si no, es imposible. Es imposible hablar de arte si no hablamos de libertad. Desde Mar del Plata los saluda Monilí, corresponsal de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Espero sus comentarios, sus preguntas. Las pueden dejar debajo del programita y las leemos la próxima. Muchísimas gracias.